La nueva era, hermanos. La nueva era. Yo creo que ustedes se van a poner una sonrisa grande porque esta es la conclusión de la nueva era. Vamos a llegar a concluir con la nueva era. No estoy diciendo que este domingo se va a concluir, no. Estoy diciendo que estamos llegando, ya vamos a concluir. Es decir, todo lo que hemos aprendido por 12 semanas, vamos ahora a poner cada detalle junto. Lo que dice la Biblia sobre la nueva era. ¿Están listos? Amén. Así con eso en nuestro pensamiento, la nueva era en su conclusión. Vayan conmigo, hermanos, donde nos quedamos la semana pasada, Romanos capítulo 12, versículo 20. Ahí vamos a nomás leer un versículo, porque vamos a tener muchos versículos que estudiar en esta hora. Romanos 12, 20. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leer 3 veces este versículo. Voy a leerlo primero, ustedes segunda vez y todos la tercera vez. El mismo versículo, Romanos 12, 20. Dice así: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Todos una vez más. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pueden tomar su asiento. Hemos venido aprendiendo sobre la nueva era. Y estamos llegando a conocer que ella es amigo de la iglesia. ¿Correcto? ¿Qué dice? Es enemigo de la iglesia. No, ella no es amigo de la iglesia. Por eso cuando dije que vamos a hablar sobre este enemigo de la iglesia, pero la palabra de Dios dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, no le das de beber, dijo. Dale de beber. Hermanos míos, este enemigo que tiene la iglesia es muy, muy grande. Es un monstruo invisible. Se ha dicho que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, habrá una gran apostasía, donde muchos dejarán la sana doctrina para ir detrás de falsas enseñanzas. Según 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Escuchen eso. En los postreros tiempos. La semana pasada vimos cómo la nueva era representa un peligro en la sociedad y en la política. En nuestro tiempo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ustedes supieron lo que pasó esta semana, ¿verdad? No, nadie supo. Sí supieron. Son más de 19 niños, hermano, inocentes, 10 años. Y no voy a hablar de las noticias, no se vayan a decir, otra vez las noticias, ya sabemos, ya está lleno el Facebook con eso. No.
Solamente voy a hablar un poquito. ¿Y sabe qué dice la noticia? ¿Qué tiene el que mató a estos niños? Está enfermo mentalmente. No nació enfermo. Entonces, ¿cómo se enfermó? Sacan su conclusión. La nueva era, hermano, contaminó. La nueva era es un monstruo. Tenemos que enfocarnos en nuestro tiempo, no en el pasado. No nos enfoquemos en lo que la nueva era hizo, sino qué es lo que está haciendo en nuestro tiempo. Acuérdense, hermanos míos, que no enseño lo que otros han enseñado. Lo que les doy es lo que he investigado y con mucha oración, hermanos. Estoy consciente, amados hermanos, que muchos enseñan la nueva era, sobre la nueva era, como algo que ya pasó, que es pasado de moda, dicen muchos. La nueva era vino y se fue, es como una ropa de marca, es pasado de moda, dicen muchos. Déjame decirles que eso no es cierto. La nueva era es un movimiento que comenzó para quedarse. Por eso es mejor enseñar lo que está pasando. Les estoy revelando el efecto negativo de la nueva era en nuestro tiempo, en el año 2022. ¿De qué sirve si hablo de la nueva era pasado? De todos modos ya pasó. Déjame decirles que la nueva era no es un pasado de moda, hermano. Está vigente. Amada iglesia, Jesús salva. Los invito a buscar en su Biblia. Segunda a Timoteo 3, 1 al 5. Segunda a Timoteo 3, 1 al 5. Vamos a leer segunda a Timoteo 3, 1 al 5. Y vamos a brincar y vamos a leer el versículo 13 del mismo capítulo hasta llegar en el versículo 5 del capítulo 4. Quiero escucharlos leer conmigo, hermanos, como si fuéramos unos soldados leyendo la palabra de Dios. Segunda a Timoteo 3, 1 al 5. Leamos todos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora leemos el versículo 13 que nos dice esto. Vamos a leer desde el 13 hasta el versículo 5 del capítulo 4. Vamos a seguir leyendo. Escuchen, leemos todos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4, versículo 1. Escuchen. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabra de Dios. Lo que dimos lectura, mis amados hermanos, fue escrito alrededor del año 67 después de Cristo. Hace mucho tiempo. Lo que dimos lectura, ya casi 2000 años que fue dicho esto. Y ya lo estamos viviendo en el año 2022. En el capítulo 4, en su versículo 4 dice esto: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son? ¿Qué son estas fábulas? Ya las hemos estudiado. Son la magia, la alquimia, la astrología, una práctica del ocultismo antiguo que se basa en el esoterismo, en el misticismo. Esas son las fábulas. Pero escuchen bien, hermanos, la palabra de Dios está muy claro. Y apartarán de la verdad el oído. O sea, van a oír la palabra de Dios, van a conocer la palabra de Dios. No es que ellos no van a, lo que dice aquí, dice, y apartarán la verdad de la verdad del oído. Y se van a ir tras las fábulas, tras las magias, la alquimia, la astrología, a estudiar el cielo. La razón por qué el mundo está en caos ahora, lo dice en el versículo 3 del capítulo 4. Escuchen bien por qué están en caos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque no quieren vivir una vida piadosa como lo que demanda Dios que lo hagan. En vez de eso, ellos amontonarán maestros que les hablen suave al oído. Y estos maestros enseñan puras fábulas. En otras palabras, mitologías, cuentos. Eso es lo que van a enseñar. Ellos saben, hermano, la nueva era, los que son de la nueva era, ellos saben que hay un Dios verdadero. Pero ellos no quieren sujetarse bajo su soberanía de Él. De aquí vamos a ir en Romanos, donde vamos a pasar el resto de nuestro estudio sobre la nueva era. La conclusión de la nueva era vamos a estudiar en Romanos 1:21. Vayan conmigo en Romanos 1:21. Digan un amén cuando lleguen ahí.
Romanos 1:21 hasta el 32. Pura Biblia vamos a estar leyendo hoy. Pura Biblia, hermano. Romanos 1:21 al 32. Escuchen, hermano, la nueva era. Escuchen. Vamos a leerlo otra vez audifonalmente. Todos, hermano, quiero que lo leen conmigo. Pues habiendo conocido a Dios, no los escucho, hermano. Otra vez. Romanos 1:21. Todos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es pura nueva era. Son 12 versículos que tenemos que estudiar y quiero terminarlo en 3 semanas. ¿Será posible? Sí, si vamos rápido. Si estudiamos estos 12 versículos detalle por detalle, creo que vamos a pasar el resto de este año hablando de la nueva era. Así que solamente vamos a subrayar lo que sobresale en nuestro tiempo, porque tenemos otro tema muy hermoso que viene. Los hermanos presidentes les van a presentar esto cuando estamos llegando a la conclusión. Lean conmigo el versículo 21. Ya casi terminamos, hermanos. Lean conmigo el versículo 21. Pues habiendo, todos hermanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La nueva era, mis estimados hermanos, no son personas que no conocen que hay un Dios verdadero. Sí lo saben. El problema es que no quieren aceptar la soberanía de Él. Ellos, igual que nosotros,
estudian la Biblia. La diferencia es que nosotros estudiamos la Biblia para glorificar a Dios. En cambio, ellos estudian la Biblia para probar que Dios no existe, para desmentir lo que la Biblia enseña sobre un Dios soberano. Eso es lo que hace la nueva era. En inglés dice, for even though they knew God, they did not honor him as God or give thanks. Ying ang hobal. Yuhtol kaskal yohtahep, tol ay Dios paltakam chiyalo que is Dios alo. ¿Escucharon? Lo conocen. Nuestro enemigo conoce nuestra Biblia. ¿Te imaginas? Usted es cristiano y no conoces tu manual, y tu enemigo conoce tu manual. Eso es lo que está diciendo aquí. Yuhtol kaskal yohtahep, tol ay Dios paltakam chiyalo que es Dios alo. ¿Cómo creen, cómo saben que ellos que hay un Dios? Tuvieron que ir acá. Por eso conocieron que hay un Dios. Está muy claro que saben que hay un Dios y no lo quieren aceptar. They did not honor him. No le glorificaron. Kamchiyalo que es Dios alo. La nueva era enseña, hermano, Dios no es un Dios individuo. ¿Se acuerdan cómo dice la nueva era? La nueva era dice, Dios no es un individuo, sino una estructura de energía. Este estructuralismo psíquico absoluto, siempre en expansión e instantáneo, al que usted puede llamar Dios, si así lo quiere, dice la nueva era. Esta energía, dice la nueva era, está verdaderamente consciente de cada pequeño detalle, cada pequeña ave que cae a tierra, porque es cada pequeña ave que cae, porque todo es Dios, incluido usted es Dios, dice la nueva era. Y como todo es Dios, no hay un Dios individuo como lo que enseñan los cristianos. A esto se refiere nuestro pasaje en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Esto es lo que se refiere. For even though they knew God, they did not honor him as God. Yuhtolkas al yohtaheptol ay Dios, paltakam chiyalo que es Dios alo. Hay otra pequeña detalle aquí. Hay otro pequeño detalle, otra palabra que va junto con esto, y es, ni le dieron gracias. Escúchenlo. They did not give thanks. Amchi yale yuhual Dios alil ay. En otra palabra, son unos ingratos. La palabra ingrato, quizás usted va a decir es fuerte, pero la palabra de Dios así lo dice. Son hombres ingratos, malagradecidos, desobedientes a los padres. Voy a usar otro poquito lo que pasó hoy, pues que parece como que va junto. Fíjate, este muchacho de 18 años levantó una pistola y disparó a su abuela. ¿Qué es esto? No tienen temor a Dios, hermanos. Pablo nos advierte esto en 2 Timoteo 3:1, ya lo dimos lectura, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ingratos, dice Pablo. Se enfocan ellos, yo, solo yo. Tiempos peligrosos son los que estamos viviendo, hermanos míos. No por lo violento o por las enfermedades, no, hermano. Esos son productos de las acciones de los hombres. Es por la nueva era. Esto se volvió peligroso porque estos hombres ingratos tendrán, dice la palabra de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero no tienen piedad. No vamos a poder distinguirlos, diferenciar quién en realidad está hablando la verdad. No va a decir, oh, soy de la nueva era, aquí está mi pistola y te voy a matar. No va a decir así. ¿Qué es lo que ofrece la nueva era? ¿Alguien se acuerda? Amor y paz, paz y amor. ¿Escuchan eso? Peace and love. Así con esto. Hay unos jóvenes que hacen así, mira, es su foto. No saben lo que están haciendo. Escuchen eso, hermano. Tendrán apariencia de piedad, pero no tienen piedad. Ofrecen paz y amor, pero a la misma vez quieren traer un apocalipsis con sus propias manos, matando personas inocentes con la idea de purificarlos. Pablo continúa describiendo qué es lo que hicieron estos hombres. Cuando conocieron a Dios, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, en el versículo 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Escuchen bien. Cuando conocieron a Dios, cuando estudiaron la Biblia, cuando conocieron a Dios, ¿qué pasó? Dice Pablo en el 21. ¿Alguien lo lee? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. La versión en inglés dice, but they become futile in their speculation. La versión en Canjobal le pone mucho sabor a nuestro conocimiento. Dice así. Tigete, asan kalset kambielok abno chinae, kawal kamna baleb. ¿Escucharon? Cuando conocieron a Dios, el Dios de la Biblia, en vez que adoraron, se pusieron tontos. Se pusieron necios. Entró más maldad en su corazón de ellos. ¿Saben qué dicen cuando vieron? Cuando vieron Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vieron eso, dice, ese no es un Dios. ¿Cómo es capaz que ese Dios entrega a su Hijo en la cruz? No, ese no es amor, dicen ellos. Por eso es lo que está diciendo aquí. Tigete pasan kalset kambiela apnochi nae kawal kamna bale. La pregunta que me hice cuando estaba estudiando estas palabras, hermanos, me hice esta pregunta cuando vi esto, se envanecieron. Me hice esta pregunta esta semana. ¿Acaso es posible envanecerse al conocer el Dios de la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hermano. Es posible envanecerse. Estos se envanecieron. Fíjense por qué. Pablo nos cuenta y nos contesta esta pregunta. No lo voy a contestar yo. En 1 Corintios 8:1, perdón. 1 Corintios 8:1. ¿Ya lo encontraron?
Primera a Corintios 8:1. Escuchen lo que dice Pablo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. ¿Así dice o no? Así dice, hermanos. Acuérdense que les mencioné en el comienzo. Estos hombres estudian la Biblia, no porque aman a Dios y quieren glorificarlo, no. Ellos estudian la Biblia para comprobar que Dios no existe. Eso no es amor a Dios. Hay muchos hombres en estos tiempos que estudian la palabra de Dios no porque quieren glorificar a Dios, sino para reprochar todo lo que enseña la Biblia. Y ellos mismos, hermanos, y ellos mismos, la nueva era, se imaginan que saben todo de Dios. Pero Dios no se revela a un corazón altivo que estudia su santa palabra para comprobar que Él no existe. Él no se va a revelar a esos corazones. De hecho, los va a volver locos. ¿Sabían eso? Eso es lo que vamos a estar estudiando más acá. Todo aquel que se mete a estudiar la palabra de Dios y no ama a Dios, como la palabra aquí en inglés, futile, se va a volver fútil, envanecer. La palabra envanecer es engreído, necio en su conocimiento, no sabe nada. Pablo termina el versículo 21 con esta declaración y aquí terminamos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Estamos en Romanos otra vez, hermano, perdón. Romanos 1:21. Solamente los llevé en Corintios un rato. Pablo termina el versículo 21 con esta declaración. Y su necio corazón fue entenebrecido. And their foolish heart was darkened. Inkanjobal. Kawalkam nabalem. Yuhtol kehkinal yaihi isnabalem. Kawalkam nabalem. Yuhtol kehkinal yaihi isnabalem. Esto fue el resultado de sus estudios, sus investigaciones sobre comprobar que Dios no existe. Todo aquel que estudia la palabra de Dios debe hacerlo por amor hacia Dios, porque quiere glorificar a Dios a través de su palabra. Solamente es Él. Todo aquel que quiere estudiar la palabra de Dios para glorificarse a sí mismo, y su necio corazón fue entenebrecido. Was yaihi kehkinal yaihi kanspishane. Por no amar a Dios, por no glorificar a Dios, por ser ingratos, su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido quiere decir kehkinal. El resultado del corazón entenebrecido se oscureció, los llevó a una práctica abominable en los ojos de Dios. Esto lo veremos la próxima semana, si Dios nos da la vida y la salud. Palabra de Dios.